Antes de comenzar, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. También veremos que es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la colocación del enganche no tenemos que desmontar prácticamente nada del vehículo. Algún que otro tornillo y poca cosa más. Ahora os lo muestro. Como os decía, fijaros bien, una grapa en esta zona de aquí, un tornillo en la parte central y los tornillos que sujetan el refuerzo. Os lo muestro con detalle. Quitaremos el tornillo de la parte central del paragolpes. En la esquina del lado de la izquierda, la grapita que veis aquí. En el lado izquierdo quitaremos un tornillo. Ya veis que tenemos también un orificio ahí y ahora os mostraré lo que tenemos que hacer. Y en el lado de la derecha tenemos estos dos. Colocaremos la pieza en el lado de la derecha de esta forma. En algunas ocasiones, como es el caso, nos podemos encontrar con un exceso de masilla. Este exceso de masilla que vemos aquí nos impide que la pieza apoye correctamente sobre las tuercas. Como podéis ver, hemos rebajado la masilla y ahora ya nos asentará bien la pieza. Pondremos tuerca con arandela ancha de 10 en este punto y en el otro punto. Los tornillos de 8 los ponemos de la parte trasera hacia la parte delantera, apretando al máximo y tienen que salir, como veis, los tornillos por el otro lado. Pondremos las tuercas de 8 y ahora ponemos la pieza del otro lado. Como veis, también ha sido necesario quitar la masilla en el lado de la derecha. Si os fijáis, solamente tenemos una tuerca, lo cual nos condiciona a que a la hora de colocar el enganche tenemos que poner aquí una tuerca que nos va a ejercer de calce. Antes de colocar la pieza del enganche, meteremos el tornillo de 8 y la tuerca que tenemos de 10 es la que vamos a usar de forma de calce. A continuación colocaremos la pieza, teniendo cuidado de que no se nos vaya ese tornillo para atrás. Pondremos la tuerca y, como siempre os digo, sin terminar de apretar, para dejar siempre las piezas sueltas. Antes de colocar esta pieza, un apunte muy importante. Si os dais cuenta, el refuerzo que lleva lo lleva en esta zona de aquí y esto es lo que va a ir hacia la parte de atrás. Muy importante porque si no os puede quedar el enganche inclinado. Colocaremos el cuerpo central del enganche ayudándonos del escape para apoyarlo y ahuecando un poquitín el paragolpes para que entre al interior. Pondremos el tornillo con la arandela Grower y la arandela de ala ancha en la parte superior y en la parte inferior el tornillo pasante con la arandela ancha y la tuerca por el otro lado. Y como veis en el lado derecho exactamente igual. Ahora colocaremos la bola desmontable. Todavía no vamos a realizarle el recorte al paragolpes. Introducimos ahuecando un poquitín el paragolpes, pondremos el tornillo de la parte inferior. Acordaros que estos tornillos son de 12-25 con la arandela Grower. Pondremos el tornillo 12-25 en la parte superior. Ahora también el tornillo de 12-35 con arandela Grower, la anilla de seguridad y el soporte de base de enchufe en el punto inferior. Podemos quitar la bola y así haremos el recorte. Antes de realizar el recorte, procederemos al par de apriete de todos los tornillos, teniendo en cuenta que tenemos tornillos de 12, de 10 y de 8. Nos quedará realizar el recorte en el paragolpes y así poder poner cómodamente
el soporte de base de enchufe y nos hemos dejado marcado el recorte, teniendo muy presente que en este caso es desmontable vertical. Cambia mucho si es desmontable vertical o es un enganche desmontable horizontal o fijo. Normalmente veis que realizo los recortes con la ayuda de una sierra circular. En esta ocasión vamos a utilizar un taladro y con el lateral de la broca procederemos a hacer el recorte. La ventaja de realizar el recorte de esta forma es que, aun teniendo el enganche y el paragolpes montado, no colisionamos con las piezas metálicas y no las dañaremos en ningún momento. Afinaremos el recorte con la ayuda de la lija. Y daremos el acabado final con la ayuda de un estropajo de fibras. Recordad, esta muesca es la que engancha sobre la muesquecita que lleva en la chapa. Colocamos el tornillo por la parte posterior con la arandela de 6. Colocaremos la arandela de 8 y la tuerca autoblocante. Le daremos el apriete suficiente para que no se baje por sí sola.